Chris, good morning, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Flore, buenos días, muy bien. Feliz. Gracias por estar aquí nuevamente. La verdad es que va a ser una llamada rapidísima. Ya te platiqué un poco la intención, entonces directo al tema. Chris, Claro. cuéntame en 2 minutitos cómo es tu familia neurodivergente, o sea, cuáles fueron los principales retos que se volvieron de repente inmanejables. Pues mira, creo que el primer desafío que tuvimos es un tema que digo, voy a usar la palabra disciplina porque es como se ve. Ujú, ujú. Ese fue el mayor reto y de hecho fue como el primer signo por el cual yo acudí como a pedir ayuda. Pero claro que en ese momento yo sí lo veía como un tema disciplinario y no lo veía, o sea, lo veía con esa etiqueta, ¿no? Y sigue siendo un poco como nuestro reto, pero visto desde otro lugar. Mm, Entonces, como que otro gran reto y cómo se ve mi familia es que de repente toda la familia gira en torno a esa situación. Entonces, es como toda la familia está de cabeza. Y en mi caso tengo otra hija que es neurotípica. Entonces, es como poder sostener como todo este ecosistema y poderle dar a cada hijo y también en ese momento al papá de mi hija, que todavía estábamos casados, pues que cada quien tenga como un lugar y las cosas regresen a su lugar, ¿no? Entonces, ese era el mayor reto y otro reto, pues es y sigue siendo el miedo a perder el vínculo con mi hija. sí. Entonces, así es como se ve. Hay días buenos, hay días no tan buenos, pero pues ahí vamos. Ya, el tema de disciplina, el tema de vínculo y el tema de darle a cada uno su lugar en una familia donde todo gira alrededor de la persona que tiene un diagnóstico. Exacto, Wow. exacto. Oye, Cris, ¿y qué te hizo dar el paso de buscar ayuda y buscar ayuda específicamente con conciencia TDAH? Pues mira, la verdad lo que me hizo accionar fue justamente ese miedo, o sea, ese miedo a perder el vínculo, porque pues pase lo que pase, no, o sea, una mamá no se puede dar como ese, lo voy a poner así, no se puede dar ese lujo. Sí, muy a veces salir. Definitivamente, o sea, nuestros hijos son, eh, pues, no podía perder a mi hija, ¿no? Y otra cosa que me hizo dar mucho el paso, que también venía desde el miedo, es no tener o sentir que no tenía la información adecuada, que yo no tenía las herramientas para poder hacerlo. Hay demasiada información allá afuera y hay información que además es muy contradictoria. O sea, están los polos opuestos y cuando estás en una situación así, un poquito de desesperación, pues no sabes cómo hacia dónde irte, qué camino tomar. Y al Entonces, final las facturas la pagan nuestros hijos, ¿no? El hecho de que nosotros no sepamos, como que dices, sí, no, totalmente, totalmente. Y específicamente contigo, yo llegué a través de una amiga que tenemos en común, "Mm, que también tiene una familia neurodivergente. Y pues confío muchísimo en su juicio. Empecé un poquito a investigar quién eras y tu historia y tu proyecto y me resonó muchísimo. Y creo que es una figura importantísima, la figura que tú juegas. Digo, uno por un lado, porque me parece lindísimo que has dedicado tu vida y la sigues dedicando como a defender, a ser el abogado de estos niños, de estos adolescentes y de estos adultos que sí necesitan. Y por otro lado, te has dedicado como a traducirnos esa información que muchas veces es muy complicado para nosotros. Y como te digo, como hay todo tipo de información, no sabes cuál es la buena, cuál es la mala, cuál es verdadera, cuál está científicamente probada, etcétera. Entonces, pues ella me contó su experiencia y la verdad es que no lo dudé. Cris, y dime, después de haberte metido, introducido en este proceso de como de psicoeducación,
en un par de sesiones de coaching que tuvimos y con los cursos y demás. ¿Cuáles dirías que fueron tus tres, cuatro, dos, una grandes ganancias, diferencias importantes? No, pues, o sea, abismal. De verdad es que nos has cambiado la vida. O sea, no te, ahorita te podría decir tres, pero la verdad es que yo creo que lo que te digo, yo creo que la principal ganancia es que nos cambiaste la vida. Que eso ya Qué o sea, lindo escuchar eso, gracias. es para agradecer, ¿no? Y que además estoy segura que esto le va a cambiar la vida a muchas otras personas y que yo quiero seguir como acompañándote a ti y en lo que yo pueda ayudar y, o sea, de verdad también quiero como difundir tu mensaje, difundir las cosas que he aprendido y esto, como también, o sea, ser como estos abogados de estas personas, ¿no? Una de las ganancias principales fue cambiar de lente. O sea, definitivamente cuando dejas de ver por ejemplo, esto que te decía, de ver a mi hija como una persona que me estaba retando, que me estaba queriendo hacer enojar nada más porque sí, o sea, dejé de ver esto como una falta de disciplina o una falta de voluntad y empecé a entender que es una manera distinta de procesar la información, Y ya de con eso dices, wow. sí, de vivir la vida, de todo esto, ¿no? Y entonces cuando cambias el lente, pues, o sea, esto transforma completamente la forma en que acompañamos a un hijo, a una persona, como que le devolvemos humanidad a nuestros hijos y logras poder ver a tus hijos con compasión, que es, yo creo que también cuando ellos, o sea, para un hijo la mirada de un padre y de una madre y de un maestro o de un mentor es lo más importante, es cómo ellos se construyen. Entonces, cuando tú logras verlos de esa manera, todo cambia. Entonces, bueno, esa es una. Eh, Otra como mucho más práctica es que pues me di cuenta que yo soy muy importante también o sea, me refiero a que mis intervenciones tenían que ser más inteligentes y me tenía que dotar de herramientas prácticas para poderla entrenar o equipar. O sea, al final esto es como un entrenamiento, ¿no? Entonces, pues me dio todas esas herramientas que claro, de repente tengo que regresar a ellas, no salen a la primera, te tienes que volver a acordar, pues es una cuestión de práctica, de practicar. Y, ¿qué otra cosa? Pues, otra de las ganancias fue esto, o sea, como que me dio mucha fe y mucha esperanza y o sea, me empoderó a saber que yo podía hacer las cosas. Y que la verdad también bajo tu propuesta y bajo tu foco, sí es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, piensas que va a ser dificilísimo y que no vas a poder, y te das cuenta que no, o sea, que en realidad no es tan fuerte. O sea, no es subir una montaña a la cual nunca vas a llegar, ¿no? Ujú. Claro, no es un camino lineal, por otro lado. Hay ciclos, tu hijo también va cambiando de edad, van cambiando sus hormonas, va cambiando su etapa de desarrollo, pero ahí vas, o sea, ahí y no te cansas, o sea, te hacen no tirar la toalla. Exacto. Como que al final de la historia, cuando ves que existen reales posibilidades de darles a estos niños una vida exitosa y que se trata justamente de equipar a cada uno con lo que necesita, dices, mira, o sea, era solamente cambiar la presentación, ¿no? O sea, es lo mismo, pero con una distinta presentación que a ellos les haga sentido y funciona. Sí, totalmente. Qué increíble, qué increíble. Cris, dime, como a quién le recomendarías este proceso? O sea, si tú pudieras justo, ¿no? Como hacer este trabajo de abogacía y de decir, oye, se lo recomiendo a mamás que, o se lo recomiendo a papás, o se lo recomiendo a los chavitos, ¿qué dirías? Como para darle una ventana a Conciencia TDA. Mira, o sea, sí, yo se lo recomendaría, obviamente, a familias, se lo recomiendo totalmente a los dos, al papá y a la mamá, estén o no estén juntos, porque al final
somos como o sea, los niños sí necesitan tener como un frente común. Los dos tenemos que tener la misma información. Eh, También se lo recomiendo, por ejemplo, a las escuelas o recomiendo también que los papás te involucren a ti, a conciencia TDA, al proceso, porque es poderosísimo cuando todos tenemos la misma, o sea, el mismo objetivo, la misma información, las mismas herramientas. O sea, los niños también lo viven como, qué paz, o sea, qué paz que me pueden sostener, qué paz que hay alguien que está ahí atrás, que pase lo que pase, van a estar ahí. Sí, Y eso también para un niño, yo también lo viví cuando todos nos empezamos a alinear y cuando mi hija empezó a comprender su diagnóstico y todo este cambio de mirada que te cuento, yo sí siento que ella descansó muchísimo. Y en ese descanso, también los niños lo hacen distinto. claro, O claro. sea, como que saben que no tienen nada malo y que todos están ahí para ellos, ¿no? Yo sí creo que el éxito de una persona neurodivergente depende en gran medida de su entorno, o sea, de su contexto, de su familia, o sea, eso es súper terapéutico. Sí, sí, cañón. Entonces, se lo recomiendo a papá, a mamá, se lo recomiendo a maestros, a escuelas, incluso a hermanos. Mm, O sea, los hermanos yo creo que también son importantísimos en poder entender esto y poder ser un sostén, ¿no? O sea, claro. Ujú. de estos chiquitines o de estos jóvenes, incluso de los adultos. Y bueno, yo ves que también ya te he pedido que sería maravilloso que pudieras trabajar con los adolescentes. Sí, Sé que lo estás haciendo y me parece maravilloso a través de las familias, pero que los adolescentes, sobre todo que están esta búsqueda de su identidad, puedan entender esta información que te digo que es tan complicada a través de tus palabras, sí. o sea, de esta maravillosa traducción que haces, Ujú, y ujú. se puedan Claro. construir bajo Te lo ese... prometo, aquí en cámara y grabado, Cris, te prometo que vamos a hacer algo. Ahora, dime una última cosa, y esto probablemente este, sea un poquito más como eh, directo. Tú estás involucrada en escuelas, estás involucrada en educación. Si pudieras hacer como un llamado a todas estas escuelas que intentan hacer como un ejercicio de integración de los niños neurodivergentes, pero al final acaba siendo como no des problemas, ¿no? O sea, asimílate lo más que puedas para que no des problemas. ¿Qué sientes que necesitan estos colegios en torno a la neurodivergencia y cuál sería tu recomendación, Cris? Pues necesitan lo mismo que las familias, o sea, necesitan psicoeducarse, Ya. necesitan en esto mismo del cambio de mirada, también me parece importantísimo. Necesitan no poner etiquetas, no poner juicios, entender estas historias. Me encanta el nombre de tus cursos para escuelas, de que las escuelas, o sea, de verdad necesitan permitir todo tipo de historias y necesitan, la verdad es que también estos niños y estas niñas aportan, o sea, porque yo te hablé cuando tu primera pregunta de los retos, obviamente las casas también se ven de otra manera, o Sí, sea, se ven divertidas, se ven caóticas, se ven creativas, se sí. ven o sea, también está todo ese otro lado como de la historia que complementa también, pues, la parte, digamos, pues, más retadora, ¿no? No, y Entonces, tu hija especialmente, que dices que es como una mariposa divina, o sea, que todo el sí, día tiene... totalmente. Y las escuelas se ven igual, o sea, cuando una escuela permite estas historias, pues permite que toda esta diversidad aporte muchísimo a la comunidad, ¿no? Pero lo que sí creo es tanto escuelas como comunidades de familias, también a comunidades de familias que tienen hijos neurotípicos. Creo que también hace falta una mirada súper compasiva, y que puedan, pues, invitar a que estos niños tengan un lugar, ¿no? Que tengan un lugar. Claro que se necesitan herramientas, porque es lo mismo que en una casa, o sea, no todo puede girar en torno a... cuando no tienes herramientas, sí se vuelve muy caótico.
Sí, Cuando tienes las herramientas, entonces logras una integración maravillosa y todo se vuelve como, eh, pues se vuelve una comunidad muy, muy rica, o sea, muy, muy rica. Entonces, lo que les diré a las escuelas es que se psicoeduquen en esto y permitan que estos niños tengan un lugar. gracias, Cris. Quitar los juicios y las etiquetas. Eso, o sea, si estos niños y estas niñas ya están viviendo una realidad muchas veces dura, Mm. imagínate cuando los están excluyendo, los están enjuiciando, los están etiquetando, sin ellos necesariamente entender por qué, se me hace durísimo. Sí, 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 y finalmente lo que decíamos, ¿no? A ver, tu escuela es una escuela mucho más abierta y mucho más formada en temas de neurodivergencia, pero ¿cómo ves también los beneficios extendidos a toda la comunidad de niños neurotípicos que justo, ¿no? Aprenden de que cada uno puede expresar su historia y como unos pueden ser neurodivergentes en toda su expresión y creativos y diversos y un pensamiento divergente, los otros también pueden ser originales, equivocarse, ser imperfectos, dar su voz a entender. Entonces, me encanta esta visión. Sí, sí, o sea, necesitan, todos necesitamos más claridad, o sea, más claridad y como menos presión. O sea, desde la presión creo que vamos a tomar decisiones equivocadas. Y claro que lo que me encanta también de tu curso es que ofreces varios caminos, Ujú, no es el único. ujú, ujú. Cada familia puede tomar Sí. el camino que más le resuene. Quien quiera medicar a su hijo está bien, pero ¿desde dónde está tomando esa decisión? Que no la tome desde el miedo. Ujú. Quien sí quiere medicar a su hijo, lo mismo. O sea, que sepa, que entienda los beneficios, que tome ese camino sin, y lo mismo, sin mirar el camino de las otras familias con juicio, ¿no? Sí, como que hasta cierto punto sí lo que intentamos hacer es dar toda la información completa para que los papás al final tengan la libertad de elegir sin miedo. Sí, totalmente. Pues Y que muchas gracias, Cris. O sea, perdón, te interrumpí. ya lo último es que de verdad lo que me duele, o sea, lo que me encanta de ti es que de verdad ofreces el camino hacia el éxito, hacia que los niños puedan tener una vida exitosa en muchísimos aspectos. Algo que me duele mucho es pensar que hay familias que no tienen esta posibilidad y entonces limitar mucho tanto a qué se va a dedicar tu hijo o tu hija, o sea, como que lo limitas mucho cuando en realidad tienen las puertas abiertas del mundo, o sea, se pueden dedicar a lo que sea. Sí, No a, bueno, pues yo creo que lo voy a sacar de la escuela y entonces mejor, y pues mira, a lo mejor se va a dedicar al arte, y es como, no, o sea, podrían ser lo que sea cuando tienen todo este equipamiento. Entonces, lo que me duele es pensar que hay niños que no pudieran, niños y niñas, desplegar este potencial y pensar en la posibilidad de que vivan como vidas eh, como truncas, sin plenitud, sin desplegar todo su potencial. Entonces, sí háganlo, porque de verdad estos niños y niñas se lo merecen. sí, sí. Gracias, Cris. Gracias porque esto último también muestra tu pasión por la educación y ese deseo profundo de que cada uno de ellos viva una aventura y una historia em, de posibilidades infinitas. Muchas gracias. Sí, me encanta eso. Gracias. Y Oye, pues bueno, nos despedimos, Chris. Te agradezco muchísimo. Este recording va a quedar para todas las mamás y papás que busquen un testimonio, ¿no? Acerca de lo que hacemos en Conciencia TDA con los cursos de psicoeducación, con el coaching y ofreciendo herramientas para todas aquellas familias que viven con neurodivergencia. Muchas claro, me gracias. va a dar muchísimo gusto poder ayudar a más. Gracias, gracias, gracias. De nada, Flore.